Muchas personas creen que el conflicto armado en Colombia surgió desde el periodo conocido como la violencia en el año 1946. Dicha afirmación es falsa, ya que el conflicto armado inició desde antes. El conflicto armado en Colombia se origina aproximadamente en el siglo XIX, entre los años 20 y 30. En sus inicios, la desigualdad en la repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política llevaron al uso de la violencia y la lucha armada. Un problema que en los años siguientes se fue aumentando con la llegada del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un entorno de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que fue transformando el conflicto en su razón de ser. La llamada violencia fue un periodo que dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58. Fue en realidad una suma de muchas variadas violencias como políticas, sociales, económicas y religiosas. El Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se oficializaron. El primero se caracterizó por continuar con el sistema social y político que protegía los intereses de las clases adineradas, mientras que el segundo se mostró como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La muestra más grande del enfrentamiento entre el Partido Conservador y el Partido Liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques, primero en Bogotá y luego se fue convirtiendo en un conflicto principalmente rural, terriblemente sangriento. Este periodo se extendió hasta finales de la década del 50 y dejó más de 200.000 muertos. El golpe de Estado de 1953 fue la toma, entre comillas, pacífica del poder por parte de los militares de Colombia, tumbando al gobierno conservador de Laureano Gómez tras 3 años de mal gobierno. Fue dirigido por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla y contó con el apoyo del sector no laureanista del Partido Conservador. Después de los hechos del 9 de abril de 1948, los militares comenzaron un ascenso político que finalmente llevó a Rojas Pinilla al poder. Se necesitaba hacer algo por superar el periodo de violencia en el que se encontraba el país y al mismo tiempo buscar los mecanismos para recuperar las instituciones del Estado y su legitimidad ante la opinión pública. La incidencia del ejército era bien vista por varios sectores políticos y económicos, lo que abriría el camino para el golpe de Estado. Pero los que inicialmente habían apoyado el golpe de Estado comenzaron a rebelarse contra el régimen, pues el gobierno también adelantó reformas sociales y tributarias afectando a las clases altas, lo que no fue bien recibido. Además, las nuevas propuestas tuvieron resultados efectivos en los sectores populares de la ciudad, pero no los tuvieron en el campo. Los jefes políticos comenzaron a ver cómo el poder se alejaba de ellos, mientras Rojas Pinilla ejercía mayor control. Con todo esto y el aumento de la violencia, los militares le pidieron a Rojas que entregara el poder en 1957. De esta forma, entre los líderes liberales y los conservadores crean la democracia pactada o distribución del poder, más conocido como el Frente Nacional, el cual consiste en un acuerdo de participación igualitaria entre los liberales y conservadores durante periodos establecidos. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974. El Frente Nacional, en vez de finalizar el conflicto, aumentó las diferencias ideológicas, los regionalismos y las diferencias sociales, ya que en el manejo del poder quedó para beneficiar únicamente a los miembros de este partido. Al contrario de lo que se esperaba, este acuerdo limitó la participación política y no permitió que nuevas ideologías entraran a la discusión nacional, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores. Gracias al Frente Nacional y la exclusión de otros grupos políticos que pudieran participar de manera legal en la política colombiana, en los años 60 se crearon grupos armados y legales que nacen para restablecer y garantizar una sociedad más justa en contra de un sistema político cerrado.
El origen de las guerrillas en Colombia se atribuye principalmente a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre las guerrillas más nombradas se encuentran las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y diferentes. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto a la frustración política y social. Estos grupos no encontraron en el gobierno ninguna escucha y empezaron a presionar al pueblo con el fin de hacerse más visibles, en búsqueda de una participación política. Las ideologías y los principios de estos grupos guerrilleros se perdieron con el paso del tiempo y las diferencias con los gobiernos. Su financiación también cambió, ya que encontraron en el narcotráfico, el secuestro y la extorsión una forma de ganar dinero para mantener y poder costear los gastos de su guerra. Como respuesta a las guerrillas, las fuerzas militares y de policías encuentran en la población civil armada un apoyo, creándose así ejércitos civiles y frentes de seguridad privada, más conocidos como los paramilitares, que operaban en los años 80. Estos grupos son legalizados con la firma de un decreto en 1994, expedido por el presidente César Gaviria. Este decreto regula los nuevos servicios especiales de seguridad privada llamadas las Convivir, que entrarían a operar en las zonas de mayor conflicto armado. En 1998 se dio a conocer la unión de las Convivir con grupos paramilitares, formando así las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo de extrema derecha liderado por Carlos Castaño, quienes se declaran un grupo contrainsurgente, es decir, contra las guerrillas. Estos son patrocinados económicamente por grupos de ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, que eran afectados o amenazados por las guerrillas. Las AUC no atacaban directamente a las guerrillas, sino a civiles sospechosos de ayudar o colaborar con las ideologías guerrilleras. Encontraban en las fuerzas militares apoyo y se les relaciona con algunos políticos del país. Al parecer reciben información de organismos de inteligencia sobre líderes sociales, líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes de sindicatos y líderes afro e indígenas para asesinarlos por ser opositores de sus ideologías. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado los movimientos sociales y políticos que han tenido lugar en Colombia desde que se inauguró la República en el siglo XIX hasta el día de hoy.